Estamos al aire, grabando. Bien, entonces quedamos en estos ejercicios, ¿cierto? Creo que ya no va a ser necesario en la sala de espera. Hay un dedito para arriba, muy bien. Ya. Entonces, ahora lo que viene va a ser el cálculo de la inversa como tal. Porque ya vimos que si tenemos que por lo menos para una matriz, para la matriz del primer ejemplo, ya su inversa existía, ¿cierto? Al multiplicarlo nos da la identidad, así que ningún problema. Y tuvimos dos casos donde no existe la inversa, que era la matriz nula y la matriz B que vimos anteriormente, que era esta, ¿cierto? ¿Ya? Para esto sí existía la inversa y era esta, y en estos casos no existía. Ahora tenemos un cálculo más explícito de lo que va a ser una inversa. Entonces, esto es más o menos cortito, ¿ya? No voy a enfatizar mucho en eso, porque es simplemente una fórmula. Entonces, si tenemos una matriz A de esta manera, ¿ya? De orden 2, vamos a, de orden 2 en principio, ¿eh? De orden 3 ya es más complicado calcular la inversa y eso lo vamos a ver después. De orden 3, 4 y lo que sea. Ahí vamos a ver una forma general de calcular una inversa. Pero en este caso, para la matriz A tiene una fórmula explícita. Y esa fórmula explícita es esta. Tenemos una matriz A de la forma ABCD, ¿ya? Donde el AB menos el AD, perdón, menos BC es distinto de 0. Entonces su inversa existe y es esta, ¿ya? Es 1 dividido por esto que está acá, multiplicado por esta matriz que está aquí, que es reemplazar el A de acá, reemplazar el B con menos B, C con menos C, y el D de acá reemplazarlo ahí. ¿Ya? Entonces, a esta expresión, la cual queda distinto de 0, ¿ya? Le vamos a llamar determinante de la matriz de orden 2. Este va a ser el determinante de la matriz de orden 2. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplito bien, bien cortito. Entonces, si tenemos esta matriz que está aquí, que es A igual a 1, 2, 3, 4, entonces, ¿qué sería A a la menos 1? Primero, qué feo era, ¿cierto? ¿Qué sería A a la menos 1? A a la menos 1, ¿ya? Primero deberíamos determinar cuánto vale AD menos BC. Menos BC. Si esto es 0, entonces no podemos aplicar la fórmula anterior, ¿ya? Entonces, ¿quién es A, quién es D, quién es B y quién es C? Simplemente hacemos, ¿cómo se llama? El paralelo entre esta matriz que está acá y la matriz anterior, ¿cierto? Donde este era A, B, C y D. Así que este es A. Profe, Reemplazamos, ¿sí? una pregunta. Si es que AD menos BC da 0, ¿en ese caso no hay inversa o es que no se puede usar la fórmula que estamos viendo ahora? No hay inversa. Porque Ah, si con bien. la fórmula que estamos viendo encontramos una inversa, ¿ya? Y como sabemos que es única, entonces no va a haber otra forma de encontrarla. Ah, bien. Gracias. ¿No? ¿De nada? Incluso esa fórmula sale del hecho de multiplicar a la mala A, B, C, D con una matriz X, Y, Z, W. Ya, un ejercicio feo. X, Y, Z, W. Entonces ahí usted busca cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z, cuánto vale W. Entonces les va a quedar lo mismo que vimos anteriormente. Le va a quedar eso de acá. ¿Ya? No sé si me expliqué bien, pero, o sea, lo que quise decir es que si yo quiero encontrar una inversa de ABCD, ¿ya? Entonces debería encontrar otra matriz, X, Y, Z, W, ¿ya? Poniendo otras letras, de tal manera que esto me dé la identidad de orden 2. Entonces, si hago los cálculos A, AB por XZ, después AB por IW, después CD por XZ y CD por IW, y despejo el X, Y, Z, W, me quedan esos valores. El D dividido por AD menos BC, el menos B dividido por AD menos BC. Así que esta fórmula es de un cálculo directo de encontrar una inversa. Como sabemos que esa inversa es única, entonces no hay otra forma de encontrarla. Entonces, cuando AD menos BC es 0,
estaríamos dividiendo por 0, así que todo se derrumbó, ¿cierto? Por lo tanto, no habría otra forma. Así que, como preguntó su compañero, si AD menos BC es igual a 0, entonces nada más que 0, no hay inversa. Bien. Entonces, veamos. Si AD menos BC es 0, entonces se acabó el ejercicio. Calculemos cuánto vale AD. AD es 1 por 4, ¿cierto? Así que nos quedaría 4, menos BC. BC es 2 por 3, así que quedaría 6. Así que eso nos da menos 2. Ningún problema. Como esto es distinto de 0, entonces esa matriz sí es invertible. Y podemos aplicar la fórmula anterior. Entonces, ¿qué era la fórmula anterior? La fórmula anterior era 1 dividido por esto, ¿cierto? ¿Ya? Recordémosla. Está aquí arribita. Sería 1 dividido por el AD menos BC. Así que sería 1 dividido por menos 2, ¿cierto? 1 dividido por menos 2. ¿Ya? ¿Y qué sigue de la fórmula? La fórmula dice que es D menos B menos C y A. ¿Ya? Así que el número que está acá lo reemplazamos ahí, el número que está acá lo reemplazamos acá, y este que está acá le cambiamos el signo, y este que está acá le cambiamos el signo. ¿Ya? Así que nos quedaría. El primero es D, ¿cierto? Como D es 4, así que nos va a quedar 4 acá. El segundo es menos B. Como B es 2, así que nos va a quedar menos 2. El tercer numerito es menos C. Como C es 3, así que nos va a quedar menos 3. Y finalmente, el numerito que está acá es A. Como A es 1, entonces reemplazamos 1 ahí. Y listo. Esa es la inversa de A. ¿Quedó claro? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Entonces, si quieren, vuelvo a la parte anterior, para que, no sé, le saquen una fotito o algo a esta fórmula que está acá, que es simplemente reemplazar. En general, AD menos BC es algo que siempre uno calcula, así que después les va a ser más o menos natural calcular eso. ¿Ya? ¿Lo van a estar calculando así? Profe, ¿esos PDF usted no los sube? Sí, lo voy a subir. Ah, entonces ¿para qué tomarle fotito? Sí, una buena... Profe, pero ya está en el campus, creo. Ah, ¿de veras? Sí, 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 subiste el documento. Sí, porque es el documento de la clase anterior. Sí, ya voy a terminar esto y no se ha terminado. Ya, sí, está en el campo. Entonces sigamos, ya para que no me sigan retando. Y quedó lo mismo, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Menos 1/2 por 4, menos 2, menos 3, 1. Obviamente este menos da lo mismo donde esté A. Es algo que una vez, no sé, vi una discusión en Facebook que decía... Ya. ¿No han visto eso de repente que ponen algunos problemas para gente genia, dice? Para los genios. ¿Cuál El genio? 99% falla. Exactamente, esos problemas. Poner esos problemas y no sé, pues alguien puso el menos abajo y se le fueron encima. Y yo les dije, da lo mismo. Porque efectivamente da lo mismo. En una fracción, si ponen el menos arriba abajo, da lo mismo. Al final uno lo pone donde le acomode en el contexto nomás. Así que no importa, ya. Era un entretelón, un paréntesis. Entonces, no resultó. Quedó eso que está ahí, aplicando la fórmula. Sigamos, rapidito. Cambiamos documento. Por fin. Ya debíamos haber cambiado documento hace rato. Disculpe, desde el principio de la clase. No, no es ese. Ya, ahí sí, ahí se abrió bien. Ahora supongo que podré compartirlo. Sí, ahí está. Ya. Entonces, vamos a ir a la parte 2. En la parte 2 nos vamos a enfocar en las operaciones elementales. ¿Qué son las operaciones elementales? Bueno, las operaciones elementales son tomar filas o columnas, ya en general lo vamos a hacer con filas, no nos vamos a dedicar a las columnas porque los trabajos son muy similares y
Y es bastante ordenado trabajar más con filas, ¿ya? Porque se notan, visualmente es mejor, a mi gusto, ¿eh? No sé si en otras partes no lo es, pero a mi gusto es mejor trabajar con filas. Y en general los profesores acá trabajan con filas, así que no se compliquen. Entonces se llaman operaciones elementales a las siguientes operaciones que están acá, que son transformaciones transformaciones que vamos a hacer sobre una matriz. Entonces vamos a tomar una matriz y una de las transformaciones que vamos a hacer es cambiar filas, ¿ya? Entonces, a la notación de cambiar la fila I por la fila J, lo vamos a llamar FIJ. Y respectivamente al momento de columna es CIJ, ¿ya? Pero como dije anteriormente, no nos vamos a ir por ese lado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tomar una matriz y tomamos la fila I, la fila OJ y la intercambiamos. Nada más. Eso es todo. Así que sería lo mismo que la operación FJI. También vamos a cambiar las mismas filas. La siguiente operación es multiplicar una fila por un escalar. La idea, para que no quede feo, es que ese escalar sea distinto de cero. Si vamos a multiplicar todas las filas por cero, entonces nos vamos a llegar a la matriz nula. No es la idea. ¿Ya? Así que vamos a multiplicar por un escalar no nulo a una fila. ¿Ya? A una fila I, la multiplicamos por un K, que no sea el 0, y a esa notación lo vamos a llamar F sub I K, entre paréntesis. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? A la fila I, por ejemplo, podríamos tomar la fila 2, ¿ya? La fila 2 la vamos a multiplicar, no sé, por raíz de 2. ¿Ya? Entonces la fila 2 la multiplicamos por raíz de 2. ¿Qué quiere decir eso? Que a todas las componentes de la fila 2 la vamos a multiplicar por raíz de 2. Punto. Y esa es la notación. Y por último, que es quizá un poquitito más complicada, pero no es para tanto, después van a ver que es natural hacerlo. Vamos a sumar a una fila o columna, recuerden que esto es también con las columnas, otra fila o columna multiplicada por un escalar. Entonces, cuando decimos sumar a la fila J la fila I multiplicada por un escalar, entonces, por ejemplo, para J igual 2 e I igual a 1, entonces a la fila 2 le vamos a sumar la fila 1 multiplicada por 3, supongamos. Entonces esa notación va a ser F sub 1, 2, 3. ¿Ya? Bueno, aquí le estoy dando más o menos la formalidad y las notaciones que vamos a ir viendo más adelante, pero obviamente vamos a hacer ejemplo para que todo quede bien clarito. Entonces, como definición vamos a tener que una matriz elemental es hacer operaciones fila, es hacer una operación fila, ya, una, no más, a la matriz identidad. ¿Ya? Eso va a ser una matriz elemental. Entonces tomamos la matriz identidad, por ejemplo, la matriz identidad de orden 3, tenemos un 1, un 1, un 1 en la diagonal, lo demás puro 0. Por ejemplo, podríamos cambiar la fila 1 por la fila 2. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la matriz 0, 1, 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 1. ¿Ya? Eventualmente, esa es una operación fila en la identidad. Bien, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplito que está acá, para que quede bien clarito esto. Aquí sí que voy a invertir mucho tiempo, porque considero que las operaciones fila en adelante las vamos a ocupar demasiado. Así que quiero que entiendan bien esto. Entonces, vamos a hacer las operaciones. Ya, estaba escribiendo la matriz para ir a la pizarra. Entonces vamos a hacer las operaciones sobre esta matriz, las operaciones cambiar fila 1 por fila 2, la fila 3 multiplicar por 3, y la fila 1 multiplicada por menos 2 y se la sumamos a la 3. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a la pizarrita. Ya. Entonces, nuestra matriz A era la matriz 1, menos 1, 3, 2, menos 3, 4, menos 1, 7, 0. Ya, esa era nuestra matriz. Profe, eso le iba a preguntar sobre el orden de F12. El orden de F12, bueno, en principio no cambia, ¿eh? O sea, en principio cambiar filas
Y no va a haber ningún problema en decir F12 va a ser lo mismo que F21 porque estamos cambiando fila 1 por fila 2, que es lo mismo que cambiar fila 2 por fila 1, ¿ya? Ahí ningún problema. Pero en el tercer caso, ahí sí cambia, porque debemos tener el orden de que a una fila la vamos a multiplicar por un número y se la vamos a sumar a la otra. Entonces, si lo hacemos al revés, entonces estamos multiplicando por el escalar a la otra fila y sumándosela a la anterior, ¿ya? Así que hay que tener cuidado en esos órdenes. ¿Estamos claros en eso, cierto? Entonces, la primera operación va a ser cambiar fila 1 por fila 2. Entonces vamos a tomar toda esta fila y la vamos a cambiar por la fila de abajo. Por lo tanto, nos va a quedar 2 menos 3, 4. ¿Ya? Ahora la fila 1 va a ser la 2 y la fila 2 va a ser la 1. Así que por lo tanto va a quedar 1 menos 1, 3. Y la fila 3 no le hacemos nada. ¿Ya? Eventualmente las filas que no están dentro de las operaciones uno la escribe de nuevo, porque no le hace nada simplemente. Entonces, por ejemplo, la operación que seguía era la fila 3 la multiplicamos por 3, ¿cierto? Entonces, a la fila 1 y 2 no le hacemos nada. A la fila 1 no le hacemos nada. 1 menos 1, 3. Y a la 2 tampoco, ¿cierto? ¿Ya? Fila 1 y 2 no le hacemos nada, porque aquí estamos jugando con la fila 3. Bien, entonces la fila 3 la multiplicamos por 3. Así que por lo tanto nos quedaría menos 3, 21 y 0. ¿Estamos bien hasta ahí? Cambiamos fila 1 por fila 2, después la fila 3 la multiplicamos por 3, así que quedaría de esa forma. Bien, Jorge dice que sí, perfecto. Si una persona dice que sí, quiere decir que todos entienden. Sí, profe, dice Noelia. Ya, gracias. Bien. Y la última operación que vamos a hacer es... Geraldine también dice que sí. Muy bien. Tenemos 3. La última operación es la fila 1 la vamos a multiplicar por menos 2 y se la sumamos a la 3. Bueno, una de las cosas que me preguntan a veces es, profe, si yo tengo otra anotación para hacer esto, da lo mismo, ¿ya? Mientras se entienda lo que está haciendo y lo hace bien, no tengo ningún problema con las notaciones. Yo aquí estoy poniendo una anotación, no me voy a poner estricto, no le voy a exigir que esta sea la anotación de su ejercicio. Si usted tiene otra anotación y se entiende, maravilla, hágalo. ¿Ya? Bien, entonces, como dije anteriormente, aquí la fila 1 la vamos a multiplicar por menos 2 y se la sumamos a la 3. Voy a repetir la fila 2 porque la fila 2 no le hacemos nada. ¿Sí? Una pregunta ahí, ¿cómo sabe que se suma eso? O sea, que es 1 por menos 2 y se suma a la 3. Porque, por ejemplo, cuando puso F1, 2, lo que hizo fue cambiar la fila solamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé cuando hay que cambiar fila solamente o cuando hay que sumarle algo o cosas así? Bueno, en general la notación de cambiar fila es sin nada de paréntesis al lado. ¿Ya? No vamos a multiplicar nada, así que el escalar no aparece. Porque aquí sí aparece y acá sí. ¿Ya? ¿Ya? O sea, eso es un punto. Cuando aparece el escalar es porque vamos a multiplicar por ese escalar en algún punto. Eh, claro, entonces cambiar fila 1 por fila 2 no hay ningún problema. Ahí no tiene problema, ¿cierto? Ujú. Ya, en esta notación lo que vamos a hacer es el primer numerito que aparece abajo lo vamos a multiplicar por el escalar. ¿Ya? ¿Ya? Y se lo vamos a sumar al segundo numerito. Ah, ya. ¿Queda claro? O sea que siempre cuando aparezca algo de ese tipo es que hay que hacer eso. Se multiplica el primer número y se le suma al segundo. Exactamente. Ahí. ¿Ya? Ya, gracias. Y se le suma al segundo, eso quiere decir que el 1 no cambia, el 1 sigue siendo igual. Ujú. ¿Ya? Ya, gracias, profe. ¿Verdad? Entonces, el 1, el primer numerito no cambia. Bueno, el 2 no está en la operación, así que tampoco cambia. Javier dice, eso le iba a decir. Antes ocupábamos otra notación, si ocupo esa no habría problema. Sí, no hay problema. Quedamos en ese convenio, no hay problema en otra notación. Que se entienda lo que está haciendo nomás. Ya, entonces seguimos. La fila 1 la voy a multiplicar por menos 2 y se la voy a sumar a la 3. Entonces, esta es la fila que va a cambiar. La vamos a subrayar.
Esta es la fila que va a cambiar en el próximo paso. Entonces, fila 1 por menos 2, fila 1 por menos 2, así que me quedaría menos 4, ¿cierto? Menos 4. Se la sumo a menos 3, me quedaría menos 7, ¿cierto? Fila 1 por menos 2, seguimos. Aquí es por menos 2, así que me quedaría 6. 6 se la suma a 21, así que me quedaría 27. Fila 1 por menos 2, así que multiplico esto por menos 2, me quedaría menos 8. Se la sumo a la 3, me quedaría simplemente menos 8. Y ahí está. ¿Ya? Ahí hicimos las tres operaciones que vimos en un principio. ¿Quedó claro? O sea, insisto, Sí, profe. Gracias, Nicolás. Esto tiene que quedar claro porque lo vamos a ocupar mucho, ¿ya? O sea, esto se ocupa tanto para ver lo que vamos a ver ahora, que es rango, como para buscar inversas, ¿ya? Entonces es algo que vamos a ocupar mucho. Incluso en sistemas de ecuaciones, resolverlas con esto es muy fácil. Profe, en la última no. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué parte no entendió? Ah, salió un rayón. O no entendió toda la última parte. ¿No? ¿No entendió toda la última? ¿Cómo llegó a los valores que están abajo? Ya. Ya. ¿Qué quiere decir? Lo voy a hacer aquí por separado. ¿Qué quiere decir esto? Gracias, Miriam, por eso. ¿Qué quiere decir F13 menos 2? Lo que quiere decir es que, primero, la fila 1, ya, eso quiero que quede claro. Lo voy a dejar aquí con, no sé, con rojito ya, con rojito. Eso que está aquí, ese no va a cambiar. Así que la fila 1 la volvemos a escribir, ningún problema. El que va a cambiar es el 3. Este es el que va a cambiar, ¿ya? Así que en ese nos enfocamos, que va a cambiar el 3. Bien, ¿estamos claros en eso, cierto? O sea, la fila 1 no cambia, la fila 2 no cambia porque no está en el proceso, pero la fila 3 sí es la que cambia. ¿Ya? El segundo numerito que está acá, ese va a ser el que cambia. Eso quiero que quede claro al principio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la fila 1, y la fila 1 es esta, ¿ya? Esa fila 1 como tal, la voy a dejar como un vectorcito así. Esa fila 1 la voy a multiplicar por el escalar que está acá. Así que la vamos a multiplicar por menos 2. Entonces, ¿qué queda en esa fila? Queda menos 4, 6 y queda menos 8. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Todo bien? En la fila 1 la multiplicamos por menos 2, ¿ya? Así que tomamos esta fila que está acá, la multiplicamos por menos 2, me da esto. Y eso se lo vamos a sumar a la fila 3. ¿Cuál es la fila 3? Esta, ¿cierto? Estamos en esta matriz al principio. Entonces se lo vamos a sumar a la fila 3, que sería eso, eso y eso. ¿Ya? Entonces, al hacer esta suma, nos va a dar efectivamente lo que queremos que es el final que está ahí. Así que sería menos 4, menos 3, me daría menos 7. 6, 21, me daría 27. Y menos 8 y 0 me quedaría menos 8. Y bueno, Tomás tiene otra notación ahí. ¿Sí? Otra de las notaciones que ocupan es F3 menos 2F1, ¿cierto? Por si la otra es más enredada. ¿Sí? Esta notación es equivalente a F3 menos 2F1. ¿Ya? Es equivalente a eso. Así que pueden tomar cualquiera de las dos notaciones. O sea, yo lo hago porque al escribir, yo lo hago de esta manera porque es más reducido al escribir entre medio de las operaciones, pero también pueden escribirla de esta forma. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, repito, ¿qué sería F13 menos 2? Sería tomar la fila 1, que es esta, ¿cierto? Esta es fila 1, esta de aquí es fila 1, esta de aquí es fila 2, esta de aquí es fila 3, ¿ya? Tomar la fila 1, multiplicarla por menos 2, por el numerito que está acá, multiplicarla por menos 2, ¿ya? ¿Qué sería esto? Y
sumársela a la 3. No, profe. ¿Qué no, profe? ¿Qué pasó? Ah, quedó claro, profe, gracias. Ah, ya, muy bien. Yo pensé que algo había fallado o algo no le gustó. Ya, entonces quedó claro. Ya, qué bueno que haya quedado claro. ¿Y los demás quedó todo claro? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Ángela también me dice que sí. Ya. Maravilloso. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos entonces al documentito. Ya, entonces ahí hicimos de las 3 operaciones, que una fue simplemente cambio de filas, la otra fue multiplicar una fila por un escalar, y la otra fue multiplicar una fila por un escalar y sumársela a la otra. Ya. Profe, ¿Sí? ¿puede volver arriba, por favor? ¿Aquí? ¿O a la pizarra? Listo, gracias. Ah, ya. De nada. Ya. Entonces hicimos esta parte. Bien. Vamos a definir lo que es ahora una matriz escalonada, ya, porque nuestro objetivo va a ser ese. Va a ser operaciones filas hasta llegar a una matriz escalonada. Entonces, una matriz escalonada, o sea, se dice que una matriz se lleva a su forma escalonada, o está en su forma escalonada, cuando, primero, cualquier fila nula está en la parte de abajo. ¿Qué quiere decir cualquier fila nula? Donde todos los coeficientes sean cero. ¿Ya? Por ejemplo, acá no hay ninguna fila nula, ¿cierto? Solamente hay un 0, pero en esta fila hay elementos que son distintos de 0. Está el -1 y está el 7. Así que esta fila no es nula. ¿Ya? Una fila nula quiere decir que aquí, por ejemplo, hubiese 0 y un 0. Entonces esta fila sería nula, porque todos son 0. ¿Ya? Entonces, la primera parte dice que cualquier fila nula esté en la parte de abajo. Segundo, que en cada fila no nula, el primer elemento distinto de 0, que lo vamos a llamar pivote, está en una columna a la izquierda de cualquier pivote bajo él. Ya, esta es la formalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, bueno, lo voy a ver con esto, ¿ya? Con un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué ocurre acá? ¿Será que esta matriz está escalonada por filas? Bueno, veamos qué ocurre con las filas nulas. Esta fila no es nula, esta tampoco, esta tampoco. ¿Por qué? Porque hay por lo menos un elemento no nulo. Por ejemplo, en la parte de arriba tenemos un 2, ¿cierto? No, sí. Oigan, ando mal de la garganta. Entonces ya es no nula, porque tenemos un elemento distinto de 0. Acá tenemos 0, un -1, ya no es no nula. O sea, ya es no nula. Y acá tenemos 0, 0, 0, pero hay un -3, ya es no nula. ¿Ya? Pero esta fila sí es nula, porque tiene puros ceros. ¿Y qué ocurre? Esa fila está en la parte de abajo, ¿cierto? Así que, maravilla, cumple con la primera parte, la primera proposición, que es que todas las filas nulas estén abajo. ¿Ya? Y ahí está. Esa fila nula está abajo. Perfecto. Segunda parte, que es ahora la que hay que explicar, ¿cierto? Dice que en cada fila no nula, el primer elemento distinto de 0, que es el pivote, está en una columna a la izquierda de cualquier otro pivote bajo él. Entonces, por ejemplo, voy a hacer las notaciones acá. Por ejemplo, en esta fila tenemos que el primer elemento no nulo es el 2. ¿Va? De izquierda a derecha. Recuerden ese orden. De izquierda a derecha. Este es el pivote. Entonces, ¿qué ocurre con los elementos pivote que están bajo él? ¿Cuál es el elemento pivote de la fila 2? ¿Cuál es el elemento pivote de la fila 2? El -1, ¿cierto? Muy bien, Nicolás. El -1. El -1 es el elemento pivote porque es el primer elemento no nulo. Acá dice 0, y acá aparece el -1. Entonces, este es el pivote, ¿cierto? ¿Cuál es el elemento pivote de acá? Tenemos 0, 0, 0, -3, ¿cierto, Daniel? -3 es el siguiente pivote. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la proposición arriba? Dice que si yo tomo este pivote, ¿qué ocurre? El pivote que esté abajo tiene que estar a la derecha de él.
Así que efectivamente, maravilla, está a la derecha, ¿ya? Ningún problema. De acá tenemos que el pivote que esté abajo de esto tiene que estar a la derecha, y nos vamos hacia abajo, está a la derecha, ningún problema. Súper bien. Y por último, este es el pivote, cualquier elemento pivote tiene que estar a la derecha. Bueno, aquí se terminó, no hay nada a la derecha, y no hay nada abajo, ¿cierto? Así que efectivamente estamos bien. Esta matriz sí está en su forma escalonada. ¿Ya? Si tiene esa forma de un solo escalón, entonces está en su forma escalonada. ¿Quedó claro? ¿Ahí quedó un poquitito más claro? Sí, profe. Ya, perfecto. Porque simplemente marcamos los pivotes y vemos efectivamente que cada pivote esté a la derecha del anterior. Ya, maravilla. Daniel y Fernando también se entendieron. Ya, ¿qué ocurre con la matriz que está aquí abajo? ¿Será que está en su forma escalonada? Una de las primeras condiciones. ¿Cómo? No, Ya, ¿por qué no? por el orden de los pivotes. Y la segunda fila es nula y debería estar abajo. Perfecto. Las dos observaciones son ciertas. Sí, profe, no cumple ninguna de las dos condiciones anteriores. Perfecto, Fernando. Acá dice que tenemos una fila nula. Y esa fila nula está por sobre dos filas que son no nulas. Así que por lo tanto es de inmediato no escalonada. Es de inmediato. Por eso. Segundo, por la observación de Héctor. Este es el pivote, ¿cierto? ¿Ya? Acá, este es el pivote. Y acá, este es el pivote. Entonces, por ejemplo, si esta fila nula hubiese estado abajo, ya podríamos empezar a ver. Este pivote, ¿qué ocurre? ¿A la derecha están los demás? Sí, perfecto, maravilla. ¿Ya? Luego, seguimos. ¿Este pivote, a la derecha están los demás? No. Encontramos un pivote a la izquierda. ¿Ya? Encontramos un pivote a la izquierda. Por lo tanto, inmediatamente no está en su forma escalonada por el hecho de que tenemos un pivote a la izquierda del que está ahí. Bien. Espero que haya quedado claro. Esas son las... llevar la matriz a su forma escalonada. Bien. Dos matrices, otra definición. Dos matrices A y B de orden M cruz N se dicen equivalentes por fila cuando se puede pasar de una a la otra con un número finito de operaciones elementales. Oh, ahí me faltó la E, ¿cierto? Elementales filas. ¿Ya? Por ejemplo, en el ejemplo anterior acá, ¿ya? La pizarrita, cuando no está escalonada, ¿cómo se llama, profe? Nada, no está escalonada, simplemente no está en su forma escalonada. Nada más. ¿Ya? Entonces uno podría preguntar, ¿esta matriz está en su forma escalonada? Y uno dice, no, porque no cumple las condiciones. ¿Ya? No es que se llame de alguna manera. Bueno, en las equivalentes quiere decir que si yo puedo pasar por un número finito de operaciones fila de una a la otra, entonces se llaman equivalentes. Por ejemplo, en la pizarrita, esta matriz que está acá, ¿ya? Esa matriz que está ahí, es equivalente a esa matriz que está acá. ¿Ya? Son equivalentes, ¿por qué? Porque yo apliqué un número finito de operaciones y llegué a ellas. Obviamente uno puede decir que son equivalentes con todas las que están entre medio, ¿cierto? Porque aquí dice una operación, entonces es equivalente con esta. Hice dos operaciones, es equivalente con esta. Hice tres operaciones y es equivalente con esta. ¿Ya? Así que cuando uno quiere ver que una matriz es equivalente a otra, es porque yo puedo hacer un número finito de operaciones y llegue a ella. ¿Ya? Entonces, un ejemplo es que esta es equivalente con esa. Ah, bueno, ahí está, ¿cierto? Del ejemplo anterior tenemos que esa es equivalente con esa. ¿Ya? Porque hicimos un número finito de operaciones fila. Bien. Entonces, si reducimos una matriz a una forma escalonada por fila, donde cada pivote sea un 1, entonces, bueno, y además de eso, en su columna correspondiente, es el único elemento no nulo, quiere decir que si tomo el pivote y hacia arriba y hacia abajo hay puros ceros, entonces vamos a decir que está en su forma escalonada reducida por fila. ¿Ya? Ahora vamos a ver el concepto reducido. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, en los ejemplos que vimos anteriormente, ya estos, esta no está en su forma escalonada reducida. ¿Ya? No está en su forma escalonada reducida. Pero lo que podríamos hacer es reducirla. Incluso la podríamos reducir en un paso. Bueno, en un paso doble. En un paso triple, en realidad. ¿Ya? Entonces, esta no está en su forma escalonada reducida. ¿Por qué? Primero, porque los pivotes no son unos. ¿Ya? Y segundo, porque, por ejemplo, aquí el pivote es el único elemento distinto de cero, ningún problema. El pivote es el único elemento distinto de cero, ningún problema. Pero acá no. Acá este pivote no es el único elemento distinto de cero en su columna. Porque aquí hay un 3. ¿Ya? Así que no está en su forma escalonada reducida por filas. Pero podemos hacerlo. Por ejemplo, y la columna 3. No, porque no hay pivote. Exactamente. No hay pivote en la columna 3. Así que no analizamos eso. ¿Ya? Siempre tenemos que tomar las columnas donde hay pivote y en esa tiene que ser el único cero. El único elemento distinto de cero, perdón. Ya, entonces vamos a hacer operaciones. Por ejemplo, vamos a la fila 3, la voy a multiplicar por 1 y se la voy a sumar a la 1. ¿Ya? ¿Por qué voy a hacer eso? Porque con ese menos 3 voy a eliminar ese 3 inmediatamente. ¿Ya? Entonces, la fila 3 se la voy a sumar a la 1. Y de esa manera se me elimina el 3. Y lo bueno es que aquí hay puros ceros. Así que aquí multiplicado por 1 y sumárselo a esa no hace nada. Multiplicado por 1 y sumárselo a esa no hace nada. Multiplicado por 1 y sumárselo a esa no hace nada, ¿cierto? Así que por lo tanto aquí ya me apareció un 0 con esta primera operación. ¿Quedó claro eso? Quise hacer 0 inmediatamente esa. Segunda operación. Segunda operación, la fila 1 la voy a multiplicar por 1/2. Entonces, aquí ya hay un 0, porque la eliminé con esa, ¿cierto? Así que la fila 1 la multiplico por 1/2, ¿y qué me va a quedar? Me va a quedar un 1, 0, menos 1/2. Aquí hay 0, así que me quedaría 0, ¿ya? Y por último, la fila 2 la voy a multiplicar por menos 1. Entonces, multiplicada por menos 1, me quedaría 0. Aquí me quedaría 1. Y puros ceros. Y finalmente, la fila 3 la voy a multiplicar por menos 1/3. Entonces, multiplicada por menos 1/3, ¿qué me quedaría? Me quedaría 0. Me quedaría 0. Me quedaría 0. Me quedaría 1 porque multipliqué por menos 1/3. ¿Ya? Multiplicado por menos 1/3 me da 1. 0, 0, 0, 0. Y listo. ¿Qué pasó? Tenemos pivote. Tenemos pivote. Tenemos pivote. ¿Ya? Está en su forma escalonada. Y además, los pivotes son unos y es el único elemento distinto de 0 en cada columna. Así que, por lo tanto, esta es su forma escalonada reducida por filas. ¿Ya? Cristóbal quedó sorprendido. ¿Queda claro? Queda claro que en principio no estaba en su forma escalonada reducida y si la llevamos por operaciones fila. Profe, no entendí cómo el 3 en la primera fila se vuelve 0. Ah, porque la primera operación que hice, bueno, ahí tendría que haber escrito varias operaciones entre medio. Debería haber escrito, por ejemplo, haber escrito esta operación primero, después esa y después esa, ¿cierto? Son 4 operaciones que hice en una. Entonces, ¿cómo el 3 lo transformé en 0? Lo que hice fue multiplicar la fila 3 por 1 y se la sumé a la fila 1. Entonces, al multiplicar la fila 3 por 1, aquí me da 0, así que no sumo nada. Me da 0, no sumo nada. 0, no sumo nada. Ah, pero esta multiplicada por 1 me da menos 3. Y menos 3 más 3 me da 0. ¿Ya? Esa fue la primera operación que hice. Ahí me dio 0. ¿Ya? Perfecto. ¿Se entendió entonces, Maximiliano? Y después de eso, multipliqué por 1/2, ¿cierto? Para que aquí quedara un 1. Multipliqué por menos 1 para que aquí quedara un 1, y finalmente multipliqué por menos 1/3 para que aquí quedara un 1, ¿cierto? Profe, ¿cómo sacó los números?
Eso, Daniel. Multiplicaba por su inverso para que me quedara un 1. Aquí multipliqué por 1/2 esa fila, multipliqué por -1 esa, y multipliqué por -1/3 de esa fila. ¿Ya? Ese es cada paso que está aquí. ¿Se entendió, Daniel, o no? O a lo mejor es otra cosa. Ya, perfecto. Bien, ¿todo claro entonces? ¿No hay consultas ahí? Geraldine dice, ¿sí? Profe, si por ejemplo quedaran los pivotes con -1, ¿igual sería una matriz escalonada reducida No, o no? Tiene que ser 1. tiene que ser 1. Por eso que aquí en la fila 2 le multipliqué por -1. Ya, ¿Ya? gracias. De nada. Así que todos tienen que ser 1. Sí, Geraldine. La idea es dejar puros 1 en los pivotes. ¿Ya? No importa que aquí haya quedado un -1/2, eso no afecta en nada porque no es pivote. Pero los pivotes que todos sean 1. ¿Bacán? Muy bien. Ya. ¿Todo claro entonces? ¿Todo maravilloso? Como ejercicio podrían ustedes llevarlo a su forma escalonada reducida, esta que está acá. Entonces ahí lo primero que tienen que hacer es dejar esta fila nula abajo, ¿cierto? Así que una primera operación podría ser cambiar fila 2 por 3. ¿Ya? Y después de eso llevarlo a las operaciones que hicimos acá. Bien. ¿Estamos entonces? Estábamos en eso. Ya. Entonces, como un primer teorema. Otra cosa que se me olvidó mencionar. Su forma escalonada reducida es única. ¿Ya? Si ustedes hacen otras operaciones, o la hacen de otra forma, tienen que llegar a la misma forma escalonada reducida. A la misma. Con los 1 donde corresponden y los demás, da lo mismo. Bueno, y las columnas de cada uno sean 0, ¿cierto? ¿Ya? Esa forma escalonada reducida es única. Entonces, como teorema tenemos que las matrices A y B son equivalentes. Recuerden que son equivalentes, que puedo pasar de operaciones fila de una a la otra. ¿Ya? Sí, solo sí, también cada una de ellas son equivalentes a la misma forma escalonada reducida. A la misma. Si yo con A hago operaciones fila y la llevo a su forma escalonada reducida, y con B, otra matriz, hago operaciones fila y llego exactamente a la misma forma escalonada reducida, entonces ambas matrices son equivalentes. Bueno, y está claro que si de A llego a una forma escalonada reducida, de B llego a la forma escalonada reducida, entonces para llegar de una a la otra basta simplemente con hacer las operaciones de A y hacer las operaciones inversas para llegar a B. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí puedo llegar a operaciones fila de una a la otra. Entonces esa es la manera de ver el teorema. Bien. Estamos medio pasaditos, ¿cierto? ¿Ya? No sé cuánto me falta harto en todo caso. Qué terrible. Es muy poco el tiempo que tenemos para ver tanta cosa. A mí lo que me interesa es que igual le entiendan, ¿eh? Por eso me demoro. No sé si voy muy rasado. Ahí me pueden dar algunas sugerencias, algunos tips. Que a lo mejor estoy explicando muy redundantemente. Ya, voy a definir esto último. Les voy a dejar como ejercicio que calculen, ¿ya? Si no pueden, pregúntenme. Pregúntenme nomás. ¿Ya? Y por último, en la clase siguiente también voy a resolverlo. Está súper, dice Daniel, qué bueno. Yo creo que está bien porque se entiende. Tomás también le gusta. Muy bien. Ya, entonces seguimos así. Voy a tratar de ir un poquitito más rápido, pero siempre interrumpan si no se entiende algo. Ya, entonces la siguiente definición, vamos a dar una matriz A de orden M cruz N. Siempre las matrices va a ser de cualquier orden hasta ahora. En ese momento ningún problema. Cuando no eran de cualquier orden, era cuando calculábamos inversa, ¿cierto? Bueno, la inversa está en el otro documento. Pero cuando calculábamos inversa tienen que ser de orden cuadrado. Entonces, sea A una matriz de cualquier orden, y sea P su respectiva reducida por filas. ¿Ya? Incluso no es necesario que sea reducida, ¿ya? Simplemente la escalonada. Aquí me raneé. Le he puesto escalonada. Entonces, se define el rango de la matriz A como la cantidad de filas no nulas de la matriz P, que es un número menor o igual que M. Y esa notación de rango la vamos a anotar como RG. ¿Qué quiere decir eso?
Por ejemplo, en este ejemplo, esta matriz está en su forma escalonada, ¿ya? En una forma escalonada, las formas escalonadas son infinitas. No está, la reducida la calculamos delante, ¿cierto? ¿Ya? Si está en su forma escalonada, en su forma, dale, en una forma escalonada, lo que debemos analizar es cuántas filas no nulas tiene. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el rango de esta matriz, según la definición? 3. Perfecto, Héctor. Perfecto, Tomás. Efectivamente, el rango de esta matriz, digamos la matriz A, ¿ya? El rango de esta matriz A es 3. ¿Por qué es 3? Porque el orden de la matriz con respecto a la cantidad de filas es 4. Pero esta fila que está acá es nula, ¿cierto? La vamos a llamar 0. Esta fila que está acá es nula. Así que el rango lo que hace es contar las filas no nulas. ¿Cuántas filas no nulas tenemos? 1, 2, 3. Porque para abajo están las nulas. Así que el rango de esta matriz es 3. Efectivamente, Héctor y Tomás. ¿Ya? Eso quiere decir la definición del rango de la matriz. Entonces, les voy a dejar como ejercicio que hagan la forma... Va, ¿dónde estoy? En el rango. Como habéis adelantado. Acá, estamos en el rango. Si hay una fila nula entre medio, ¿hasta ahí llega el rango? No, Daniel. Porque hay que llevarlo a su forma escalonada. Así que todas las filas nulas tienen que estar abajo. Si hay una fila nula entre medio, entonces vamos a tener que cambiar la fila. ¿Ya? Tiene que estar en su forma escalonada. Y su forma escalonada, todas las filas nulas tienen que estar abajo. No se puede calcular el rango si no está escalonada. ¿Ya? Entonces, como ejercicio, ¿sí? Súper bien. Ya, bien, Daniel. Entonces, como ejercicio, lleven estas matrices que están acá a su forma escalonada, no necesariamente reducida, o sea, igual sería un buen ejercicio que lo llevaran a la reducida, ¿ya? Lleven a una forma escalonada y cuentan las filas no nulas. ¿Estamos? Y bueno, voy a hacerlo esta última parte, simplemente nombrar el teorema, ¿ya? Y lo vamos a ver después. Entonces, el teorema, un teorema bastante bueno, el cual nos va a dar cómo calcular las inversas de ahora en adelante, es que si una matriz es invertible, es equivalente a decir que esta matriz es equivalente a la identidad. ¿Ya? El ejercicio, un segundo. Ahí está, Javier. En todo caso, voy a tratar de subir el documento ahora en la tarde, para que le echen una miradita. ¿De nada? Ya, entonces, que una matriz A sea invertible es equivalente a decir que esa matriz A es equivalente a la identidad. ¿Ya? Es decir, que si yo tomo una matriz A que es cuadrada, ¿ya? Vamos a tomar matrices cuadradas simplemente porque estamos hablando de invertible. Si esa matriz cuadrada yo puedo llevar con un número finito de operaciones a la identidad, es decir que, por ejemplo, las matrices anteriores, esta que está acá, por ejemplo, no la llevamos a la identidad, porque cuando en la forma escalonada reducida había un 1, había un 1, había un 1 por acá, ya, pero no era la identidad, ¿cierto? Y como dijimos, la reducida por fila es única. Si podemos llevar una matriz A a la identidad, reducida por fila, entonces inmediatamente va a ser invertible. Aquí tenemos un criterio de invertible. ¿Ya? Entonces, bueno, acá hice un spoiler, ¿cierto? La matriz B que está aquí, su forma escalonada va a ser la identidad, así que va a ser invertible. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Me extendí demasiado, disculpen, ¿eh? Pero la idea era avanzar lo más posible para que nos quede menos cosas por ver. Profe, yo tengo una pregunta respecto a lo del jueves, de que ¿Sí? si tenemos dudas, ¿cómo lo hacemos por correo o qué? Me escríbame, Por el correo. ¿sí? Ah, ya. Cualquier Ya cosa era usted así. me escribe por el correo y yo a veces respondo, bueno, si tengo poco tiempo, aunque el jueves tengo tiempo, si corresponde a clase, así que da lo mismo.
puedo escribirle un documentito con los pasos del ejercicio o explicarle en palabras, ¿ya? Pero pregunten nomás si no tengo ningún problema, incluso en cualquier horario. Pregunten. Ya, gracias, profe. ¿De nada? Profe, entonces las clases solo son los días... sí, Daniel. Solo son los días martes, porque debemos hacer la mitad de las clases sincrónicas. Mi correo es abraham.bobadilla@ufrontera.cl. Del mismo que... Creo que les escribí un mensaje, ¿o no? No estoy muy seguro. Ya, pero por último, más tarde le escribo cuando estén las cosas. ¿Sí, dice Daniel? Ah, sí, sí había escrito un mensaje. Pero es ese, es abraham.bobadilla@ufrontera.cl. ¿Ya? A la diapo anterior, ahí, Luciano. De nada, Cristian. Ya. Entonces lo dejamos hasta aquí. Y como dije, cualquier duda pregunten. Y bueno, obviamente lo que pasa el jueves es que uno dice hagan clases asincrónicas, entonces igual es como un poquito, ¿cómo se llama? No sé, no se puede conectar o cosas así. Mi idea es que vean las guías, ¿ya? Vean las guías y si tienen preguntas, háganmelas. Si quieren que me conecte eventualmente, si hay un grupo de ustedes, no sé, que quiera hacer ejercicio, yo me conecto y hacemos ejercicio. No tengo ningún problema en hacerlo. Así que atrévanse a hacer eso. Ahora estamos empezando, pero eventualmente puede ser, no sé, por el próximo jueves, cosas así. Ya que tengan hartas dudas, nos podemos juntar el próximo jueves y el grupito que quiera que hagamos ejercicio. ¿Ya? Fabián, pregunte si hay algún grupo de WhatsApp. Sí, sí hay grupo, ¿cierto? Así que agreguen a Fabián al grupito. Ya. ¿Estamos listos entonces? Nos vemos entonces la otra semana. Y como dije, cualquier cosa, pregunten nomás. Envíen el link. Sí, envíen el link. Ya voy a esperar a cortar para que le envíen el link ahí al hombre.